Morelo, director de una agencia de noticias más que prestigiosa ahí de la región. Y vamos a ver si andamos un camino en el que nos describe cómo está hoy por hoy Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, queremos saber cómo está hoy por hoy Chaco, cómo se está viviendo esta cuarentena en ese punto del país. ¿Qué nos puedes contar? Mira, el Chaco viene padeciendo situaciones de pandemia como las viene padeciendo otras partes del país. Para darte una idea, nosotros estuvimos en tercer lugar durante mucho tiempo. Ujú. Ahora creo que estamos en el 15º lugar en cuanto a contagios y a número y a cantidad de muertes. Pero eso nos pone todavía en una situación complicada y difícil. Ayer nosotros tuvimos 255 casos. Fue el pico más alto desde que empieza esto, desde el 14 de marzo, con un promedio de 6, 7 muertes por día, que también es muy alto para una comunidad como la que nosotros tenemos acá. Solamente en Resistencia hubo 88 casos. Es decir, que no se ha mesetado, sigue subiendo. No podemos hablar de un pico como sí está hablando el Cava o el AMBA, ¿no es cierto?, que es la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, donde muy lentamente se viene reduciendo la cantidad de casos, aunque está un poquito amesetado, pero se viene reduciendo, y que esto merece algún tipo de flexibilización en las actividades de la gente que vive allá, obviamente. Nosotros acá estamos, te insisto, en una situación muy difícil, sobre todo en localidades como Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Ángela, donde han vuelto a la fase 1, con las restricciones que esto implica, para tratar de resguardar a la población. Eh, Siempre con, todavía tenemos, por suerte, una UTI, ¿no es cierto?, que es la unidad de terapia intensiva con considerable posibilidad de atender a enfermos extremos, es decir, que la situación de la parte sanitaria está medianamente contemplada, como para atender más casos, ¿no?, como se vienen dando en estos últimos días. De todas maneras, esto no es más que el resultado de la transgresión de las fiestas clandestinas, de la aglomeración de la gente, esto no hay ninguna duda. Sobre todo la gente jóvenes como ustedes, no te estoy viendo una foto, Sí. no estoy pidiendo retorno de imagen, pero sospecho que sos una mujer joven, con lo cual el problema de ustedes es que no tienen riesgo de contagio como los tienen las franjas etarias a las que yo pertenezco, y entonces esto hace que se ventilen y que participen y que se sumen y todo lo demás con los riesgos de contagiar a los demás. Y no hay conciencia de esto. Cuando las autoridades apelan a la conciencia ciudadana, tienen razón en hacerlo. Después de 7 meses de confinamiento, de cuarentena o el nombre que vos le quieras dar, no es posible volver atrás. La gente se hartó. Hay situaciones de angustia, de estrés, de ansiedad, hasta de violencia como resultado de vivir en forma permanente entre 2, 3 o 4 personas. No se resiste más. Ahora, por eso apelan a la responsabilidad ciudadana. No está siendo así esto, y el efecto lo tenemos. Esto es lo que se está haciendo de un pantallazo general de la situación del Chaco, que no es la misma que la de Formosa y que no es la misma que la de Corrientes, con todas las consecuencias que eso deriva, y que ya son prensa nacional, bueno, ustedes lo han visto, lo están viviendo. Sí, 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 suele ocurrir, en este caso últimamente se da de manera seguida. Y la vida, digo, ¿cómo es? Las restricciones o las etapas de la cuarentena en sí, a veces se avanza, se retrocede, los negocios hasta qué hora están abiertos, cómo se dan las actividades, si no, nos puedes profundizar un poquito más. Mira, las actividades son igual que en todos lados. Antes era hasta las 21, ahora hasta las 24. Hay bares que transgreden la cantidad de gente que pueden tener. Si pueden tener 20, van 200. Ahí se arma un escándalo, lo sancionan. Bueno, esto es como se da en todo el país. Ojo, en Europa. Francia está siendo desbordado. Iniciaron un toque de queda. En España sucede lo mismo. Y en Inglaterra está por pasar lo mismo. Y estamos hablando de países del primer mundo y desarrollados, no como nosotros. Y están haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque hay un hartazgo. Ya no se puede contener más a la población encerrada. Cuando se habla de cuarentena se supone que son 40 días y que viene de la época, qué sé yo, de hace 2000 años atrás, cuando se cerraba la gente y se le proveía
alimentos para que estuvieran 40 días encerrados hasta tanto pasara, o menos, pero hasta tanto pasara la pandemia o las enfermedades que circulaban comunitariamente dentro de una comunidad. Pues acá sucede exactamente lo mismo. Los negocios han abierto. Si hay algo para destacar, no sé ustedes, pero acá es el respeto en los comercios. Los comercios están todos con las alfombras sanitarias, con el gel, no te dejan entrar más de 2 o 3 personas, están todos con barbijo, tenés alcohol por todos lados, porque ellos son los que han padecido verdaderamente, entre tantos otros, ¿no? Todos hemos padecido, pero los comercios fueron los que más tiempo se estuvieron cerrados, entonces ellos tratan de ser muy respetuosos de las obligaciones que le imponen las autoridades sanitarias. Pero por lo demás, te digo, los restaurantes están tratando de dar de comer afuera. A nosotros ahora el tiempo nos favorece, esto es posible, a diferencia de otros lugares donde está más fresco y es más difícil, que uno tiene que estar encerrado. Acá no, entonces ya la gente empieza a salir, pueden estar hasta las 12 de la noche. Hubo algunos desencuentros, entonces volvieron a las 21 horas y un comercio puso un recurso de amparo, entonces están acogiendo ese recurso de amparo para estar abiertos hasta la hora que deseen, pero tanto y en cuanto se mantenga el distanciamiento, el barbijo, el gel y todo eso, bueno, hay contemplaciones y se pueden avanzar. El comercio, te insisto, está abierto como se abre habitualmente, los supermercados, el shopping está abierto hace como 3 o 4 meses, conservando todas las medidas de higiene, con gente va, pasea, pero como el shopping es muy grande, los espacios son cómodos para transitar. También los patios de comida están cerrados, no los han dejado abrir, los cines no abren, teatros tampoco los hay, los espectáculos culturales se están haciendo todo por streaming y quizá en algún momento haya algún espectáculo al aire libre. Pero en términos generales esa es la situación. En algunas localidades del interior no, han vuelto a fase 1 por los contagios que está habiendo, pero no es la ciudad capital como Resistencia. Te comento acá en Formosa, por ahí la asignatura pendiente es la de los gastronómicos, las confiterías, los restaurantes están esperando todavía poder abrir, hay muchos negocios que ya explicaron que no pueden directamente soportar más, cerraron directamente. Hubo un intento de cambio de rubro también, y otros que todavía esperan, con la esperanza de que en algún momento se abra, pero todavía está bastante cerrado eso. Por eso nos sorprendía ver cómo está, aún así, con este panorama que vos nos describís, las confiterías abiertas, ¿no? Con un estado o un sistema diferente, de acá no tenemos muertos, allá sí, igual abren las confiterías. Sorprende. A ver, nosotros tenemos una realidad que enfrentar. Tenemos una pandemia que genera muertos, que genera enfermos y que el presidente de la Nación decidió en cuidar las vidas de los seres humanos. Nosotros estamos quintos en el mundo en cuanto a contagios. Tenemos el índice de muerte por millón de los más altos del mundo. Pero estamos, creo que en el, no sé en qué número, creo que es en el 15 en cantidad de muertos. Tenemos muchos menos muertos que otros países, pero ya superamos a España y superamos a Italia y seguimos subiendo. Con lo cual esto nos hace preguntar, ¿fue exitosa las políticas que se tomaron? No lo sé. Sí sé que para disminuir los contagios fue exitosa, no para la cantidad de muertes. Fue exitosa para sanear y mejorar el sistema sanitario argentino. Sí lo fue. Pero el resultado final nos está diciendo que ya superamos a países del primer mundo, que en un momento fueron los con quienes nosotros lo teníamos como referente, caso Italia y España. Sin embargo, ya lo superamos. Entonces eso te hace preguntar, ¿fue exitoso todo esto? ¿Y qué pasa con el derrumbe económico? ¿Qué negocio puede estar apelando a la sensatez? No a la sabiduría económica ni a ninguna de estas cosas. Apelando a la sensatez. ¿Qué negocio puede subsistir 8 meses cerrado? Del rubro que sea. Ninguno, es imposible. Ahora, los rubros más castigados, que son la gastronomía y el turismo, lo están devastando. El derrumbe es tremendo. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, hay que tomar medidas precautorias que le permiten a la gente que aún se mantiene poder empezar a hacer algo que les permita subsistir, por lo menos. ¿Qué va a pasar cuando le lleguen los impuestos? ¿Vos escuchaste alguna condonación de impuestos?
por la pandemia. No, bueno, vamos a atender las necesidades del sector agropecuario, a 1.000 agricultores que no pudieron pagar, bueno, a esto, pero en general no lo hay. Entonces, cuidado con el derrumbe económico y con las consecuencias que todo esto va a traer en la medida que no se flexibilice esto. Pero es una cuestión de sensatez, ya te digo, no de sabiduría macroeconómica, económica o financista. No. Señores, 8 meses un negocio cerrado no puede vivir. Esto es así. Tal cual. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, la idea es seguir manteniendo este contacto y que nos vayas contando también cómo está Resistencia y otras noticias ahí de la región, por tu agencia de noticias, por supuesto. Sí, acá te digo, bueno, las últimas noticias que han repercutido son las dificultades que ustedes tienen en Puerto Vaperón, sí, ahora en el Colorado, con gente que está instalada hace un montón de tiempo que no puede pasar, esta desgracia de ese muchacho que se largó a cruzar el río Bermejo, bueno, me pareció terrible esto, y a la gente que quiere volver, que le está generando un tremendo costo político a través de los medios de Buenos Aires, que bueno, yo creo que lo tienen que contemplar. Y el tránsito, si bien es la provincia que, según Buenos Aires, es la que mejor ha atendido y protegido a su población, es cierto, lo vemos en la cantidad de contagiados y de muertos, bueno, llega un momento que tenemos que abrir la frontera a la provincia, al país, esto tiene que empezar a caminar. Es imposible seguir manteniendo esto. Ya la gente está empezando a convivir con el virus y hasta tanto en cuanto no esté la vacuna, no hay forma de pararlo, sí de ir tratando de que esto no se disemine en una forma estrepitosa. ¿Con qué medidas? Con la distancia, con el barbijo, con el gel, con el lavado y todo esto que te están ilustrando las autoridades sanitarias. Pero por lo demás, yo creo que hay que empezar a flexibilizar las cosas. No puede ser que no podamos ir a Paraguay porque no podemos pasar por Formosa. No puede ser que no podamos ir a Misiones porque Corrientes tiene la frontera cerrada. No puede ser que no podamos entrar. Hasta hace un mes Santiago del Estero tenía la frontera cerrada, que no dejaban pasar ni el transporte, que les llevaba alimento. A ver, esto nos llama que aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de todos nosotros tienen que obrar con cordura y sentido común. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cuidar la salud de la gente, pero tratemos de cuidar también las posibilidades de mantenimiento y desarrollo y del empleo de toda la gente que va a necesitar laburar, porque si no, no va a tener plata para llevar comida a su casa. Esto es así. Muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto desde ahora, en más fluido. Esperemos que sea así. Bueno, ok, te agradezco la llamada y, bueno, discúlpame la vehemencia, pero yo creo que los periodistas y aquellos que manejamos agencias y tenemos tantos años en esto, sí, tenemos que empezar a hablar con sensatez, independientemente de los partidismos que pueda hablar, de la capitalización política que pueda haber, no. Nosotros estamos obligados a decir lo que recabamos y a volverlos a transmitir para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando y fundamentalmente, insisto, las autoridades que escuche, porque nosotros no hacemos más que retransmitir lo que la sociedad nos entregue. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Que tengas un lindo día. Gracias, hasta luego. Bueno, conversamos directamente con la agencia de noticias de Chaco, va a ser más fluida ahora la comunicación. Le contábamos ayer que queremos reciclarnos también en el noticiero y mostrar un poquito más de lo que pasa en el país, por supuesto.